Muy bien, hermanos. Hoy vamos a interrumpir, como ya se dijo antes, la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según Marcos. Les voy a invitar a que puedan buscar allí Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como es habitual, hemos hecho la lectura de este texto en el tiempo de oración. Como se trata de un solo versículo, vamos a leerlo nuevamente. Me gustaría compartir con ustedes dos traducciones de la Escritura. La realidad es que este es un pasaje, yo estoy seguro que es conocido por la gran mayoría de los que estamos acá en este lugar. No es un pasaje desconocido, por decirlo de alguna manera. Es muy probable que vos lo hayas leído en diversas ocasiones, en múltiples ocasiones. Es muy probable, de hecho, que hayas escuchado muchas predicaciones acerca de este texto, estas afirmaciones que vamos a encontrar allí en las palabras del apóstol Pablo. Pero nada de eso tiene que ser un impedimento en esta tarde. Las experiencias previas que vos tengas con este texto, porque es un pasaje con el cual estamos muy familiarizados, probablemente alguno lo sepa de memoria, nada de eso tiene que ser un impedimento para que vos puedas escuchar hoy lo que el Señor tiene para decirnos, para que vos puedas profundizar en el texto, un solo versículo, el versículo 20, y que juntos podamos ver las implicaciones que tiene esa preciosa afirmación que Pablo está haciendo allí en el capítulo 2 a los Gálatas. A modo de proposición, el énfasis del sermón va a estar puesto en tres verdades que nosotros vamos a extraer de ese pasaje. Y la primera tiene que ver con que fuimos crucificados con Cristo. Eso en sí representa para nosotros un misterio. Tal vez no vamos a entenderlo a cabalidad, pero podemos quizás lo mínimo, lo indispensable, lo necesario, poder comprenderlo. También de esa verdad se deriva que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva vida, y esa nueva vida la tenemos que vivir no como queremos, sino a la forma que establece allí el apóstol Pablo, en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esas son las verdades sobre las cuales vamos a profundizar. Así que me gustaría que leamos una vez más el pasaje. Como les dije, voy a leer versión Reina Valera 60 y voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. Dice la Reina Valera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Nueva Traducción Viviente dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Preciosas palabras, hermanos. Ahora bien, estas hermosas palabras que nosotros acabamos de leer tienen un contexto. Están dadas en un contexto de una dura confrontación, una dura amonestación que Pablo le va a hacer nada más y nada menos que al apóstol Pedro, por la forma en que Pedro se estaba comportando con algunos hermanos de la iglesia allí en Antioquía. Había hermanos en ese contexto que eran judíos de nacimiento y había otros hermanos que no eran judíos y la Escritura les llama gentiles. La iglesia estaba nutrida de judíos y de gentiles. Fíjense el verso 11 para entender el contexto de ese precioso versículo, el versículo 20. Dice el verso 11 del capítulo 2: pero cuando Pedro vino a Antioquía, fíjense el comportamiento del apóstol Pedro, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, se alejaba de los hermanos allí gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión. Fíjense que el crecimiento era notable en la iglesia primitiva. La iglesia estaba nutrida de judíos y de gentiles, pero claramente nosotros sabemos y entendemos que había judíos que aún mantenían regulaciones con respecto a la comida, regulaciones que venían claramente desde el Antiguo Testamento, en contraste con el pueblo gentil, en contraste con los hermanos gentiles que no tenían ningún tipo de problema para comer lo que ellos quisieran. Y Pedro, claramente en nuestro texto, vemos que él está teniendo un comportamiento reprochable. Cuando él llega, dice Pablo, a Antioquía, comía con los hermanos gentiles,
todo tipo de comida. Ahora, cuando llegaron los judíos, cuando llegó una comitiva allí judía, automáticamente se apartó, dice el texto, se alejó por temor a ser confrontado, por temor a ser criticado. Y esa es la razón por la cual Pablo tiene que confrontarlo públicamente, porque claramente ese tipo de comportamiento no estaba en armonía, no estaba en consonancia con el Evangelio. Miren el verso 13 del capítulo. Y fíjense que ahí hay una palabra fuerte que usa el apóstol Pablo, porque dice el versículo 13, y en su simulación. Esa palabra es la palabra hipocresía. De hecho, la Biblia de las Américas la va a traducir como hipocresía. En su hipocresía, fíjense, no era solo Pedro, sino que él estaba arrastrando a otros hombres. Dice, participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, miren el hombre que aparece allí en escena, Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, amonestación pública. Y ahí comienza esa amonestación del apóstol Pablo que se va a extender hasta el versículo 1, así todo el capítulo completo en nuestra Biblia. Fíjense que Pablo, si ustedes leen todo el contexto y los demás versículos, pueden llegar a conclusiones muy interesantes, porque Pablo podía haber acusado al apóstol Pedro de muchas cosas, de haber tenido temor de los hombres quizás, porque en definitiva es lo que vemos allí del carácter de Pedro, de ser un racista, podía haberlo acusado de eso, podía haberlo acusado de comportarse de una forma grosera y desubicada con los hermanos gentiles, de hipocresía, de hecho, como dice el versículo 13, pero fíjense a dónde apunta la acusación de Pablo, es una acusación dura. Pablo va al hueso, va a la raíz. ¿Por qué? Porque Pedro no se estaba comportando rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dice el texto. Y eso es serio. O sea que su comportamiento estaba atentando con la verdad del Evangelio. En otras palabras, el comportamiento de Pedro no era consecuente, no era coherente con el Evangelio que él proclamaba, con el Evangelio que él creía, con el Evangelio que él predicaba. Y ese tipo de conducta, en cierta forma, atenta contra la esencia del Evangelio, que es la fe en Jesucristo. Y que de hecho en el contexto de nuestro pasaje se va a profundizar mucho acerca de eso, la fe en Cristo. La conducta de Pedro era peligrosa porque la vida del creyente no tiene nada que ver con cumplir las obras de la ley. Y en definitiva era lo que estaba ocurriendo allí. Nosotros somos aceptados por Dios por la justicia y por la obra de Cristo. Eso es lo que vamos a celebrar hoy, eso es lo que vamos a hacer digna memoria de esa maravillosa obra que nuestro Señor llevó a cabo allí en la cruz en favor de pecadores como nosotros. La aceptación de Dios se basa en los méritos de Cristo, no por nuestro mejor y mayor esfuerzo, no por cumplir o por obedecer las obras de la ley, no por nuestra raza, por nuestra etnia. Tiene que ver con lo que hizo Cristo, no con lo que vos puedas hacer. Ahora vamos a ver el testimonio que nosotros encontramos en la Escritura de nuestras obras, qué es lo que piensa Dios de nuestras mejores obras. El versículo 19, fíjense, por eso Pablo va a decir esto en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo morí, estoy muerto, dice el apóstol, a la ley. Pablo sabía muy bien que él no podía cumplir la ley a la perfección. Por eso él dice que él murió a la ley. No es que desechó a la ley como una norma para ser guiado y conducido en su vida. Él sabía que la ley no era un medio de salvación. Él murió a la ley como un medio de salvación. Por eso va a decir en el versículo 16 de nuestro capítulo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino porque por la fe en Jesucristo. Ahí radica la justificación nuestra, por la fe en Cristo, no por cumplir las obras de la ley. Y ese es el punto clave, la fe en Jesucristo. A partir de ahí yo empecé a vivir para Dios, sería lo que estaría diciendo Pablo. A partir de que puse mi fe en la persona y en la obra de Cristo. No se trata de ganarse el favor de Dios a través del esfuerzo personal, dijimos. Eso no es vivir para Dios. Cuando yo intento hacer eso, estoy viviendo para mí mismo. Y ese comportamiento que estaba teniendo Pedro hacia los gentiles podía llevar a estos hermanos a pensar que ellos quizás podían salvarse por la obediencia a la ley. Y eso claramente no es vivir
como dice Pablo, conforme a la verdad del Evangelio. Ese es el contexto de Gálatas 2:20. Y ahora sí, entremos de lleno en el versículo. Fíjense, lo primero que Pablo hace en nuestro pasaje, miren lo que él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. La implicación que eso tiene para los creyentes es que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo si somos verdaderos cristianos. ¿Qué implicación tiene esto para tu vida? Si vos sos un verdadero cristiano, dice la Escritura, en la pluma del apóstol Pablo, que ya has sido crucificado juntamente con Cristo. Este pasaje no es una exhortación a nosotros para cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, como sí vamos a encontrar en otros textos de las Escrituras. Eso no es lo que está enseñando Pablo allí en este texto. Lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está haciendo es describir una realidad. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él está describiendo una realidad, algo que ya ha sucedido en su vida. Él, como fariseo, pasó gran parte de su vida tratando de salvarse a sí mismo por medio de la obediencia a la ley. Pero Pablo dice ahora, ese hombre ya no existe más. Ese hombre ya murió. Ese hombre ahora está crucificado juntamente con Cristo. Ya no más obras, ya no más obediencias a las obras de la ley. Pablo entendió que si el Señor Jesucristo tuvo que morir para salvarlo, si Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir para salvar a un miserable pecador como él, era más que evidente que él no iba a poder salvarse a sí mismo, por más y más que se esforzara. Ahora bien, lo mismo ocurre con vos y conmigo. Lo mismo ocurre con nosotros. Cristo tuvo que pagar todos y cada uno de nuestros pecados, hermanos. Cristo tuvo que ir a la cruz para que esa deuda infinita que nosotros teníamos con la justicia de Dios sea cubierta, sea pagada. La muerte de Cristo en la cruz significó para Pablo la muerte de ese hombre increíble que él pensaba que era antes de entregarse a Cristo. Ahora yo quisiera, vamos a ver el testimonio de Pablo, vamos a ver el perfil de Pablo, cómo él era antes de entregarse a Cristo. Pero lo que está diciendo el apóstol es, la muerte de mi Señor y mi Salvador significó para mí la muerte de ese hombre increíble, de ese hombre intachable. Ese hombre murió, es lo que está diciendo Pablo. Ese hombre orgulloso, soberbio, arrogante, que pensaba que era un gran hombre, ¿dónde está? Crucificado con Cristo. Y dice un autor, la crucifixión de Jesús es la más clara, es la declaración más clara de nuestra naturaleza infernal, de nuestra naturaleza corrupta, la crucifixión de Cristo. Es la declaración más clara de lo corrompido que estamos, hermanos. Si nosotros miramos Filipenses capítulo 3, y pueden acompañarme, por favor, vamos a ver el testimonio de Pablo. Eso nos va a dar más luz para poder entender lo que el apóstol está diciendo allí en Gálatas 2:20. Cuando Pablo era un fariseo, él se veía a sí mismo como una persona intachable, irreprochable. Fíjense, Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La Reina Valera 60. Fíjense, la nueva traducción viviente, dice versículo 5, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Ese era el apóstol Pablo. Ese era el apóstol Pablo, un soberbio, un orgulloso en su propio esfuerzo. Pero él está diciendo a los Gálatas, ya ese hombre murió, ese hombre está crucificado con Cristo. Pablo creía que él estaba a cuentas con la justicia de Dios, nada más y nada menos que por obedecer la ley, hasta que se dio cuenta que esa ley en realidad era un instrumento de condenación, no de salvación. Pablo en su conversión dejó de confiar en su propia justicia y comenzó a confiar en la justicia de Cristo. ¿Y cómo le fue imputada la justicia de Cristo al apóstol Pablo? Por medio de la fe. Miren el cambio radical del apóstol Pablo, versículo 7 de Filipenses 3.
Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y me encanta el verso 9, hermanos. Y ser hallado en Él, ¿cómo? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Te das cuenta del cambio radical en el apóstol Pablo? Aplicación, hermano. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, seguidor de Cristo, ¿quién es? Es alguien que ha muerto con Cristo. Es alguien que ha muerto con Cristo. Su obstinación ha sido quebrantada, su altivez fue destrozada, su corazón de piedra ha sido aplastado, su orgullo ha sido destruido y esa vida, ese hombre o esa mujer ahora está gobernado por Cristo. Ahora está dominado por Jesucristo. Cristo es su Señor en toda la expresión del término. Cristo es su Señor y su Salvador. Eso es un verdadero creyente, hermanos. Eso es ser un cristiano. Ser un genuino cristiano no es simplemente entender intelectualmente que soy pecador, que Cristo murió por mí, que yo tengo que confesar mis pecados, etcétera, etcétera. Hay contextos en los cuales se cree que intelectualmente puedo comprender eso, le hago hacer una oración a la persona y ya está, se transformó en un cristiano. Ser cristiano es mucho más profundo, hermanos. Un cristiano es alguien que ha sido aplastado por la gloria de Cristo y su evangelio. Un cristiano, repito, es alguien que fue aplastado por la gloria de Cristo y su evangelio. Es alguien que ha sido quebrantado en su miseria, en su pecaminosidad y que ahora entiende a cabalidad, no solo con la mente, sino que esa verdad del evangelio le bajó al corazón. Ahora entiende cabalmente que el único camino, la única alternativa es confiar pura y exclusivamente ¿en quién? En Cristo y este crucificado. Eso es un cristiano. Alguien que ha sido aplastado por la gloria de Cristo, por la gloria del evangelio, por la gloria de la cruz. Cristo y este crucificado. Ese es el glorioso mensaje del evangelio. ¿Qué hay en eso, en esa imagen? Yo me siento limitado para explicarles. Pero la imagen de Cristo y este crucificado tiene un poder que humilla, que aplasta al hombre allí en su condición. Y si vos sos un verdadero cristiano, estás crucificado con Cristo. ¿Qué es eso? Dijimos, eso es una realidad que el apóstol Pablo está describiendo. Si vos sos un verdadero cristiano, estás crucificado con Cristo y ahora tenés una nueva vida, dijimos. ¿Qué vida es esa? Tenés la vida de Cristo en vos. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Pablo está hablando de una nueva vida, que es la vida de Cristo en él. Pablo está hablando de un nuevo yo. Y a mí me sorprende, probablemente a vos también, y si nunca te diste cuenta de esto, yo quiero que nos demos cuenta, que lo revisemos juntos, las alusiones personales que Pablo hace en un texto. Yo veo yo por todos lados en el texto. Miremos desde el verso 19. Dice el verso 19, porque yo, fíjense, primera alusión personal, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Quién? A fin de que yo viva para Dios, sería la idea. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién lo vive eso? Yo, dice Pablo. Yo lo vivo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 10 alusiones, más de 10 alusiones personales en 2 breves versículos. Pablo nos está diciendo que su vida desapareció. Ahora él es una planta, que su individualidad fue destruida, abolida. No. Que su personalidad quedó completamente anulada.
ahora que Cristo vive en él. No, no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que ahora vive una nueva vida que depende completamente ¿de quién? De la justicia de Cristo, no de su propia justicia. Ese yo pecador, ese yo arrogante, ese yo fariseo, ese yo altivo, murió, ya no existe más. Ahora hay un nuevo yo. Y quizás vos mirás este pasaje y mirás tu vida y no te identificás con el perfil del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Quizás vos mirás y decís, no, yo no era tan así. Pero la realidad, hermanos, es que si vos sos cristiano, este pasaje, este texto, si vos sos un verdadero creyente, este pasaje se aplica a vos de manera perfecta, por más que tus miserias no hayan sido las mismas que las del apóstol Pablo. ¿Por qué nosotros hoy celebramos y cantamos y afirmamos y proclamamos a los cuatro vientos? ¿Por qué decimos que la deuda que teníamos con la justicia de Dios fue cancelada? Yo quiero poner tu atención en esa pregunta, en ese cuestionamiento. ¿Por qué decimos que la deuda que teníamos con la justicia de Dios fue cancelada? ¿Sabes por qué? Porque ese hombre o esa mujer miserable que estaba condenado allí, que estaba camino a una condenación segura, el que hizo todas las miserias y todos los pecados que vos hiciste, ese hombre ya no existe. Es lo que estamos estudiando en nuestro texto, ya no existe. Por eso nosotros podemos decir que nuestra deuda con la justicia de Dios fue cancelada, porque ese miserable pecador ya no existe, murió, fue crucificado, dice la Escritura. Yo quiero que vos pienses en el pecado más vergonzoso de tu vida. Ese pecado que solamente lo conocés vos y el Señor. Si vos sos un verdadero cristiano, esa deuda, hermano, ya fue pagada en la cruz del Calvario. El miserable pecador que hizo eso ya no existe más, porque está crucificado con Cristo. Ahora hay una nueva vida, ahora hay un nuevo yo. Y lo glorioso, hermano, de nuestra salvación no consiste únicamente en el hecho de que ya no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios. Lo glorioso, repito, de nuestra salvación no consiste únicamente en el hecho de que ya no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios. Lo glorioso de nuestra salvación no es que nuestro prontuario ahora está limpio, ahora fue cuenta nueva, tenemos, no. La preciosa salvación que tenemos en Cristo es más que eso, hermano. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue cancelar nuestra deuda y al mismo tiempo poner en nuestra cuenta su justicia perfecta. En eso consiste la preciosa salvación que nosotros celebramos cada día de nuestra vida. Esa gloriosa esperanza que tenemos. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Canceló nuestra deuda, pero al mismo tiempo puso en nuestra cuenta su justicia perfecta. Y eso es importante entenderlo, porque ahora Dios te ama a vos como si vos hubieras vivido la misma vida que vivió Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué es importante entender esto? ¿Sos un verdadero creyente? ¿Sos un verdadero cristiano? Bárbaro. Entonces ya no vivís vos, Cristo vive en vos, y así es como Dios te ve. Cuando no te vuela la cabeza entender que cuando Dios te ve a vos, está viendo plasmada en vos la imagen de Cristo. Vos sos consciente todo el tiempo de esa gloriosa, pero a la vez humillante realidad, porque eso debe humillarnos a nosotros. Al acercarnos a los símbolos, al acercarnos a una celebración, debe humillarnos, hermano. Eso debe dejarnos asombrados, sorprendidos. Semejante despliegue de gloria, de poder, de sabiduría de Dios debe aplastarnos. ¿Te das cuenta que lo que es un creyente? Es alguien que está quebrantado, es alguien que ha sido aplastado por la gloria de Cristo. Cristo vive en mí, eso es tremendo, hermano. Y vos tenés que repetírtelo eso, tenés que predicártelo, Cristo vive en mí. Eso es increíble. Tal vez no vamos a entender todas las implicaciones de lo que eso significa. Tenemos una mente tan limitada para una verdad tan profunda. Si vos te mirás en un espejo, lo más probable es que vos vas a ver las imperfecciones de tu cuerpo, de tu rostro, los detalles, las arrugas, lo que sea. Si vos te mirás en el espejo de la palabra de Dios, lo que vas a ver es la realidad de tu condición, la realidad de tu pecado, la realidad de tu vergüenza. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos deja desnudo delante de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando Dios mira a un creyente
que fue lavado y comprado por la sangre de Cristo, lo que Dios está viendo en esa persona es la imagen plasmada, la imagen formada de su Hijo Jesucristo. Eso es increíble, hermanos. Eso es terrible. Cuando Dios te ve, Él ve a Jesús. ¿Por qué? Porque tu vida está escondida en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. El creyente está inseparablemente unido a su Señor y Salvador, a Cristo. Hay una unión allí increíble, maravillosa, hermano. Cristo vive en mí. Eso implica que nosotros ahora tenemos un nuevo yo, una nueva vida que es guiada, que es vigorizada por el Espíritu de Cristo, que mora en nosotros. ¿Fuimos anulados por completo? No. Tenemos un yo. Tenemos un yo que piensa, un yo que actúa, un yo que decide. No fuimos anulados en el momento de nuestra conversión. Nuestra individualidad, nuestra personalidad no fue anulada, pero ahora tenemos un nuevo yo. Y en ese nuevo yo, ¿quién mora? Mora el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios. Cuando yo pienso, cuando yo razono, soy yo el que piensa, soy yo el que razona. Cuando yo digo algo, soy yo el que digo, el que decide. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne. Otra traducción va a decir, en este cuerpo terrenal, lo que ahora yo estoy viviendo, en esta existencia terrenal. ¿Se dan cuenta? No fue anulado el apóstol Pablo, no. Pero el nuevo yo es el que está actuando. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, soy yo el que vive, estaría diciendo. Pero ahora el apóstol Pablo está viviendo una nueva vida, dice el texto. ¿Por qué? Porque él dice, Cristo vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en el apóstol Pablo? ¿Y cómo vive Cristo en nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. Y por esa razón yo estoy muerto a la ley, dice Pablo. Pues ahora yo vivo para Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a vivir para Dios? Otra aplicación. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a vivir para Dios, hermanos? Miren lo que Pablo va a decir en la misma carta, más adelante en el capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Es terrible esto. Escuchad lo que dice. Por cuanto sois hijos, dice Pablo, le está diciendo. Fíjense que la melodía está una y otra vez presente allí en la carta a los Gálatas. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo a nosotros? El cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Fíjense esa palabra preciosa que aparece allí, que nos habla de esa intimidad, de esa confianza que nosotros podemos tener con el Padre. Pero acá hay algo que es necesario destacar y aclarar. No se trata de ser confianzudos con el Padre. En algunos contextos vas a escuchar que le dicen papá, papito, papito esto, papito lo otro. No se trata de ser confianzudo. Se trata de que tenemos intimidad, tenemos confianza con el Padre. El Espíritu Santo nos mueve, nos lleva, nos vigoriza para acercarnos al Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6, lenguaje actual, va a decir, ahora como ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo Padre, o querido Padre sería la idea. Ahora, ¿vos te das cuenta por qué nosotros podemos clamar a Dios con la confianza de un hijo? ¿Es gracias a quién? Es gracias a Cristo. Es gracias a que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros, habitando en nosotros. Y la pregunta de aplicación, ¿cómo se explica ese deseo que yo siento ahora de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo se explica eso en la vida de un creyente? Que ahora tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, a pesar de las tentaciones que tiene. Tenemos tentaciones, muchas, pero hay un deseo que nos consume y es el deseo de que nuestra vida se enmarque en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se explica eso, hermano? ¿Cómo se explica que enfrentamos tentaciones cada día y aún así queremos vivir para hacer la voluntad de Dios? ¿Saben cómo se explica eso? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en vos si sos creyente. ¿Cómo es posible que nosotros podamos perseverar? ¿Cómo es posible que nosotros podamos resistir a lo largo de nuestra vida, a pesar de qué? A pesar de nuestras debilidades, a pesar del pecado que mora en nosotros, porque somos pecadores redimidos, ya no condenados.
pero hay una naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos explicar que nosotros podemos perseverar hasta el final? ¿Sabe cómo se explica eso? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, hermano. ¿Por qué sentís vergüenza cuando pecás? ¿Por qué sentís tanta vergüenza y sos contristado allí en tu corazón y sos guiado al arrepentimiento? En vez de quedarte ahí revolcándote en el pecado, en el lodo, como quien dice. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso en tu vida? Porque Cristo vive en vos por su Espíritu. Cristo vive en mí, dice Pablo. Él habita en nosotros. Esa fue la gran promesa, la promesa de las promesas a sus discípulos. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué precioso, hermano. No somos huérfanos de Dios. No hemos quedado huérfanos, hermano. El Señor prometió que Él haría morada en nosotros, nada más y nada menos que por su Espíritu, por medio de su Espíritu. Y es gracias a Cristo, hermano, que cada día de nuestra vida nosotros podemos correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Porque Él vive en nosotros, porque nosotros estamos llamados a poner nuestra mirada en Cristo y podemos correr esa carrera, hermano, que es la vida cristiana. Tal vez no podamos entender todo lo que implica que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pero ¿saben por qué Dios reveló esa verdad en su palabra? Porque Él quería que nosotros conociéramos algo al menos de esa verdad, algo. Él quería alentarnos, animarnos, consolarnos por medio de esa verdad. No lo vamos a entender todo, pero es una realidad, hermano, dijimos. Pablo está haciendo la descripción de una realidad. Cristo mora en mí, dice Pablo. Cristo vive en mí. Cristo mora en vos. Cristo vive en vos. Si sos un cristiano de verdad. Por último, hermano, allí, fíjense, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nuestro texto. Estamos crucificados con Cristo, hemos dicho. Tenemos una nueva vida. Y ahora Pablo va a mostrar cómo debe ser vivida esa nueva vida en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo tengo que vivirlo? ¿Cómo debo vivirlo? Lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo yo tengo que vivirlo? Por medio de la fe. ¿Cuál es la forma por la cual yo voy a vivir esa nueva vida en Cristo? Por medio de la fe. Nuestra nueva vida en Cristo comienza por la fe. Y te pregunto, ¿cómo pensás vos que va a avanzar tu vida en Cristo? Por medio de la fe. Comenzó por la fe y va a continuar por la fe y va a avanzar por medio de la fe. Lo que Pablo está haciendo en el contexto de nuestro pasaje es confrontar o contrarrestar, por decirlo de alguna manera, fe versus obras. En el verdadero evangelio, hermano, la fe viene primero y las obras después. En el verdadero evangelio la fe viene primero y las obras después. Un cambio de orden es destructivo. Eso atenta contra la esencia del evangelio. Las obras surgen de la fe. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Está confrontando el apóstol Pablo esto. Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, nueva traducción viviente. La Reina Valera dice la fe que obra por el amor. Cuando Pablo le va a escribir a los tesalonicenses, va a decir en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe. Fíjense, cuando Pablo oraba por estos hermanos, de lo que se acordaba, de la obra de vuestra fe. Pablo estaba hablando de la obra que surge a partir de la fe correcta, de la verdadera fe. Una fe que no produce obras, ¿qué dice Santiago? Es una fe muerta. Y al mismo tiempo las obras que nos surgen de la fe, ¿sirven de algo? No. Toda obra
que no surge de la fe no sirve de nada. Porque ¿de dónde tiene su origen? En el orgullo del hombre, en su deseo de ganarse el favor de Dios a través de su propio esfuerzo. Fíjense lo que va a decir, es contundente Isaías cuando escribe allí, capítulo 64, versículo 6. Miren el testimonio que tenemos en la palabra de Dios de nuestro mejor esfuerzo, de nuestras mejores obras. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La lenguaje actual va a decir, nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese es el perfil. Esa es la realidad del hombre en su estado natural. Nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Lo que el profeta está diciendo es que delante de Dios, nuestras mejores obras, nuestro mejor esfuerzo, tiene un olor feo, producen un olor hediente, un olor, un trapo sucio, dice. No sirve de nada obras sin fe. Tiene que haber fe y tiene que haber obras. Pero en ese orden, ese es el orden, fe, después obras. No somos hijos de Dios por obedecer o por hacer buenas obras, sino ¿por qué? Por creer en Jesús, porque nuestra fe está puesta en Cristo y su obra allí en la cruz. Y esa relación padre-hijo que nosotros ahora tenemos con Dios por medio de la fe en Cristo, nos mueve ¿a qué? A vivir en obediencia. ¿Y a hacer qué? ¿Malas obras? No, a hacer buenas obras. Pero repito, fe y obras. Las buenas obras y la obediencia no nos constituyen hijos de Dios. Las buenas obras y la obediencia no nos constituyen hijos de Dios. Pero porque somos, hermanos, hijos de Dios por medio de la fe, nosotros podemos andar en obediencia haciendo buenas obras. Esa es la idea. La fe produce un estilo de vida que confirma esa relación que nosotros tenemos con Dios. Pablo dice, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo personal que es el texto, lo que decíamos antes, las alusiones personales allí. Y lo que vos tenés que hacer, hermano, es en todo momento repetirte, predicarte estas palabras con total confianza. Si vos sos de Cristo, vos podés decir, Cristo murió por mí, Cristo me amó a mí. Cuando un creyente entiende esta verdad, hermanos, eso tiene un impacto semejante en su vida, que eso se va a reflejar en todo lo que Él va a hacer, en todas y cada una de las áreas de tu vida. El hecho de comprender, de entender, de ser consciente, de repetírtelo, de predicártelo continuamente, Cristo me amó, Cristo murió por mí. Aplicaciones, hermanos, para darle un sentido práctico a esto. Es por fe que nosotros tenemos la certeza de que ya no somos más esclavos del pecado. Es por fe, hermanos. Es por fe que nosotros estamos seguros de que ya no somos más esclavos del pecado. Y es sumamente importante que vos entiendas eso, que vos entiendas de que ya no sos esclavo del pecado cuando estás luchando con el pecado, cuando estás batallando allí en tu vida. Vos tenés que entender, vos tenés que creer esa verdad. Ya no somos más esclavos del pecado. A veces nosotros nos sentimos como si no tuviéramos esa capacidad para obedecer. Pero nosotros no tenemos que creer en cómo nos sentimos en medio de la lucha. ¿Se entiende? Yo no tengo que creer en eso. ¿En qué tengo que creer yo? Yo tengo que creer en el testimonio que Dios da en su palabra. Yo tengo que creer en lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra que yo ya no soy más esclavo del pecado. Yo tengo que poner mi fe, mi confianza en esa verdad. ¿El pecado sigue siendo un enemigo? Sí, el pecado sigue siendo un enemigo. Y encuentra un aliado fuera de nosotros que es Satanás. Nada más y nada menos. Pero ya no es nuestro rey el pecado. No es nuestro Señor el pecado. No. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Ya no somos esclavos del mundo. Ya no somos esclavos de Satanás. Tenemos que creer eso. ¿Y cómo vamos a creer? Por medio de la fe. Es por fe. Otra aplicación. Es por fe que nosotros sabemos que Cristo nos perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Es verdad o no? Es por fe que nosotros creemos eso. Que el Señor nos perdonó, repito, todos y cada uno de nuestros pecados. Ahora bien, es por esa razón
que nosotros debemos perdonar a otros. ¿Te das cuenta? Yo creo que el Señor me perdonó todos y cada uno de mis pecados. Ahora, yo tengo que perdonar a otros cuando me ofenden, cuando me lastiman, cuando me hieren. Tener amargura en el corazón es la peor inversión de vida, de tiempo que vos podés hacer. Tener amargura, resentimiento, enojo en mi corazón, ¿saben qué? Es similar a lo que pasaba con Pedro. Es no andar con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Tener amargura es eso, es no andar con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Y una pregunta práctica, pregunta obligada: ¿vos te ofendés con facilidad? ¿Te enojás con facilidad? ¿Te ofendés con facilidad cuando alguien peca contra vos, cuando alguien hace algo que tal vez a vos no te gusta? ¿Por qué pasa eso? Si tu respuesta es sí, yo me ofendo, leche hervida decimos, algo así, el dicho popular, ¿no? Somos leche hervida. Si vos te ofendés con facilidad, es porque vos todavía no estás entendiendo del todo lo malo que vos sos o lo malo que eras, si sos un creyente. Vos no estás entendiendo del todo lo malo que vos sos o lo malo que eras. El Evangelio dice que todos los que estamos acá, sin excepción, somos merecedores del infierno. Y que íbamos camino a una condenación segura. Y que la única razón por la cual vos vas a poder estar delante de Dios, vas a poder estar de pie delante de Dios en la eternidad, ¿por qué es? ¿Es por tu justicia? No, hermano, es por la justicia de Cristo. Vos eras un merecedor del infierno. Y cuando vos te enojás porque otro te ofende, son dos merecedores del infierno que se están ofendiendo y que están arruinando su vida con la amargura. ¿Por qué? Porque yo tengo que recordar y tengo que saber que Cristo perdonó todos y cada uno de mis pecados, y por esa razón yo debo perdonar al otro. Si vos crees esto por fe, la pregunta es: ¿por qué te ofende tanto que hagan algo en contra tuya? ¿Por qué te ofendes tanto? Si vos sabés que vos eras un merecedor del infierno eterno y que es por la justicia de Cristo que vos no vas a ser destruido en la presencia de Dios. ¿Por qué te ofende tanto? A vos deberían ofenderte lo que le hacen a Cristo. Las ofensas hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso debería golpear tu corazón. Si vos te ofendés fácilmente porque no estás andando rectamente, como dice Pablo, en cuanto a la verdad del Evangelio. Vos tenés que acordarte siempre que Cristo tuvo que morir por vos en una cruz. ¿Por qué? Porque vos estabas perdido. Eso es lo que vamos a recordar hoy. Cristo tuvo que morir por mí, porque yo estaba muerto, estaba perdido. Estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. El que se ofende fácilmente, hermano, es porque se colocó a sí mismo, dice un autor, en un pedestal. Es porque se colocó en un pedestal. ¿Y qué es un pedestal? Un pedestal es una estructura con una forma de columna que se usa para sostener algo de gran peso arriba. Se pone un busto, por lo general, los próceres, algo de gran valor. La persona que se ofende fácilmente tiene un concepto de sí más alto que el que debe tener, dice la Escritura. El que está en el piso no tiene miedo a caerse, pero el que está alto, el que está allá, guarda. Y ¿saben qué, hermano? Ponernos en un pedestal es no entender lo que el Evangelio dice de nosotros. Ponernos en un pedestal es no entender lo que el Evangelio dice de nosotros. Cuando se te hace difícil perdonar, cuando tu corazón está lleno de amargura, cuando vos te ofendés fácilmente, es porque no te estás viendo a la luz del Evangelio. Y lo que vos necesitas es verte a la luz del Evangelio para ver la realidad de quién eras. El resentimiento, la amargura, es una negación del Evangelio. Y lo que vos necesitas, ¿sabes qué? Es mirar a la cruz. Es mirar la cruz y ver a Jesús haciendo ¿qué cosa? Allí, en la cruz, cancelando toda tu deuda. Pero no solo eso dijimos antes. ¿Qué más hizo el Señor? Al mismo tiempo, puso en tu cuenta su justicia perfecta. Vos tenés que creer eso. Tenés que creer eso. Es por fe, hermano. Ahora, ¿fe en quién? En el Hijo de Dios, dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conclusión, hermanos. ¿Qué nos enseña Gálatas capítulo 2, versículo 20?
que estamos unidos inseparablemente a Cristo, dijimos. Y esa unión significa que Él nos representó en su muerte, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y en su resurrección. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué otra cosa nos enseña Gálatas 2:20? Aprendimos que el Señor vive en comunión íntima con los suyos. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu de Cristo. No somos huérfanos de Dios, hermano. Qué hermoso. Aprendimos que andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio implica vivir en dependencia total de la obra de Cristo. Escuchen esto, por nosotros. Repito, aprendimos que andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio implica vivir en dependencia total de la obra de Cristo por nosotros y de su vida en nosotros. Eso es lo que nos capacita para poder vivir para Dios en la fe del Hijo. Aprendimos que nuestra unión con Cristo no anula, dijimos, nuestra individualidad, nuestra personalidad, porque vivimos en la carne aunque andamos por fe. Vivimos en la carne aunque andamos por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Tenemos un nuevo yo, dijimos, una nueva vida que es guiada, que es conducida, vigorizada por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Dijimos que ese nuevo yo es el nuevo yo, el que piensa, el que razona, el que toma las decisiones. Es gracias a que Cristo vive en mí que yo puedo perseverar, que yo puedo continuar. Y si no fuera por la obra de Cristo por nosotros, hermanos, si no fuera por la obra de Cristo por nosotros y la vida de Cristo en nosotros, vaya a saber a dónde estaríamos. Seríamos una máquina de decidir y decidir cualquier cosa, de tomar malas decisiones todo el tiempo. Y por último, si vos estás en este lugar, en este momento, físicamente acá o conectado allí, escuchando este sermón, escuchando esta predicación, y vos estás tratando de ganar tu salvación por medio de tu esfuerzo personal, vos tenés que escuchar y tenés que leer lo que dice el versículo 21, cómo cierra Pablo esa porción allí, cómo cierra el capítulo 2 de Gálatas. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice la Nueva Traducción Viviente, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si vos en esta tarde, en esta noche, tenés el testimonio en tu corazón de que no perteneces a Cristo y te estás queriendo ganar la salvación por medio de tu esfuerzo, por medio de tu obediencia, eso es desechar la gracia de Dios. No deseches la gracia de Dios. La muerte de Cristo no tendría ningún sentido si vos te pudieras salvar a vos mismo. ¿Qué sentido tiene? En vano murió el Señor. Pero la muerte de Cristo no fue en vano. La muerte de Cristo fue necesaria, hermanos y amigos. Él murió para salvarnos porque no había otro medio de salvación. Repito, Él murió para salvarte porque no había otro medio de salvación, por lo cual la muerte de Cristo debe significar todo para vos. La muerte de Cristo significa todo para un creyente. Cristo murió por mí. Y nuestro mayor anhelo, el mayor deseo, debiera ser gastar nuestra vida por aquel que se entregó y que murió por mí, aquel que me amó y que murió por mí. Por eso, repito, si tenés el testimonio en tu corazón de que Cristo no es tu Señor y tu Salvador, yo quiero decirte, la gracia de Cristo está disponible. La gracia de Cristo para todo pecador que viene como humillado a los pies de la cruz, humillado, despojado de su arrogancia, de su impotencia, reconociendo su impotencia, despojado de su autosuficiencia, confiando pura y exclusivamente en Cristo y su obra en la cruz. Si Cristo no es tu Salvador, andá, corre a Cristo. ¿Cómo? En arrepentimiento y fe, y serás salvo. Amén.